Ya pudimos ver la semana pasada cómo los primeros años de la experiencia cristiana, de la iglesia en particular, no fueron fáciles. Hubo gran oposición, hubo movimientos que buscaban incluso destruir a la iglesia a través inclusive de la persecución, de dar muerte a muchos. El martirio pasó a ser una palabra que se acuñó bajo ese contexto. Ahora, no dio los resultados que Satanás esperaba. Cierta persona llegó a decir que la sangre de los mártires era semilla y más cristianos aparecían. Por lo tanto, Satanás cambió de estrategia. Comenzó a entender que era mejor tergiversar la palabra de Dios, sembrar duda respecto a la palabra, y pareciera que eso comenzó a rendir sus frutos. Estudiemos juntos cómo podemos protegernos de esos engaños y seguir confiando en la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan, capítulo 12, versículo 35. Queridos amigos, qué grato es estar con ustedes ya en este tercer capítulo de Lecciones de la Biblia. Estamos ya entrando en algunos tópicos que nos van permitiendo esclarecer cómo Satanás ha tratado de seguir con sus estrategias y planes, pero al mismo tiempo como Dios ha establecido una senda clara, segura, accesible también para sus hijos. Mucho de eso estaremos viendo en este capítulo. Y agradecemos sin duda la presencia del pastor Sergio Celis. Gracias una vez más por acompañarnos en esta semana. Muchas gracias nuevamente también a Nuevo Tiempo por darnos la oportunidad de seguir estudiando estas hermosas lecciones de la Biblia que estamos estudiando en este trimestre acerca del gran conflicto. Así es, y vamos a hacer primero lo que es del todo importante, que es orar, pedir que Dios justamente nos dé una mente clara para que en este conflicto que justamente en esta semana vamos a entender, trata también sobre la mente, sobre las ideas, Dios nos dé la claridad que requerimos. Vamos a orar, queridos amigos, allí donde esté, por favor, acompáñenos. Señor que estás en el cielo, queremos darte las gracias en primer lugar por encontrarnos una vez más reunidos y dispuestos para estudiar tu palabra. Puedas tú auxiliarnos con tu Santo Espíritu, que nos dé la claridad necesaria, que nos dé también la humildad necesaria para entender lo que viene de parte tuya, como teniendo toda tu autoridad para mostrarnos cómo vivir, para agradarte, pero también para reflejar tu amor en un mundo que perece y que necesita esa pronta intervención tuya. Guíanos, Señor, en este estudio, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para quienes tienen la guía de estudio a mano, algunos probablemente la pudieron inclusive descargar o alguien se las compartió electrónicamente, muchos sin duda también tienen el privilegio de tenerla en papel, poder subrayar, anotar, ir guardando esto también para uso posterior. Podrán ver ahí el título para esta semana, La luz brilla en la oscuridad. Así que sí, la semana pasada pudimos ver cómo la oscuridad sí estuvo presente, hubo momentos oscuros, hubo momentos de dificultad y pareciera que no han desaparecido. Siempre hay posibilidad de que la maldad llegue y muestre su feo rostro, aunque a veces le gusta maquillarse un poco la maldad. Satanás ha tratado de hacer eso a lo largo de la historia. Sin embargo, no siempre le resultó atacar, insistir y perseguir. Así que él tuvo que cambiar un poco la estrategia y buscó tal vez atacar otra cosa, más que al creyente, atacar la base para la fe del creyente. Y esa es la palabra de Dios. Así que, ¿cómo es que ocurrió esto y cómo es que se sigue dando un poco este escenario en donde la Biblia tal vez ha caído en descrédito,
o en donde ya la gente no está tan dispuesta a creer en lo que dice? Veíamos nosotros en la primera lección cómo Dios desarrolla un plan, ¿no? Echa a andar un plan a través de Jesucristo para poder derrotar a Satanás en medio de este conflicto. Pero veíamos la semana pasada, cómo el enemigo, a verse derrotado, se lanza contra aquellos que sirven a Dios, ¿no? Contra los hijos de Dios, intentando destruirlos. Pero como bien dices tú, ¿no es cierto? Después de un tiempo de destrucción, un tiempo de persecución, viene ahora otra manera, que es no solamente atacar a los cristianos con su vida, con su libertad, que eso no funciona, porque el cristiano se fortalece en medio de las dificultades. Ahora viene a atacar sus creencias. Y Satanás es presentado en la Biblia como un homicida, como el padre también de la mentira, ahí, ¿no es cierto?, en Juan 8:44, cuando Jesús enfrenta a aquellos que lo acusaban injustamente y falsamente, Él le dice: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Satanás es especialista en el engaño, especialista en tratar de hacer parecer verdad lo que es error. Y lo que sucede después de un tiempo en la historia de la iglesia cristiana es que cuando cesa la persecución, cuando terminan de este intento, ¿no es cierto?, del Imperio Romano de querer destruir a los hijos de Dios, sucede ahora, ¿no es cierto?, que se cambia estrategia, aparece un emperador que decide no ir contra los cristianos, sino unirse a ellos, lo cual es tomado por los cristianos como una bendición. Los cristianos de la época se sentían que era algo maravilloso. De hecho, Eusebio de Cesarea presenta a Constantino casi, ¿no es cierto?, como aquel que viene a cumplir, ¿no es cierto?, el propósito de Dios para la tierra, de que todo el mundo sea cristiano. Agustín de Hipona también presenta que la iglesia finalmente ahora entra en un periodo de paz y de realización, porque terminan de ser perseguidos. Sin embargo, al terminarse la persecución, se nota que comienzan a haber ciertas ideas que no están contenidas en la palabra y que comienzan a aparecer, que comienzan a distorsionar la verdad. Por lo tanto, eso tan precioso que Dios había dejado a su pueblo, que era un mensaje de salvación, comienza a ser opacado con ciertas ideas equivocadas, ya bien venidas del paganismo o a veces del mismo racionamiento humano, que tergiversan la palabra de Dios. A ver, imagínate, Constantino, por decreto, digamos, él puede relatar tal vez su propia experiencia personal, regresando antes de cruzar el río con sus ejércitos y ve, ok, digamos que eso es legítimo para él, digamos, ¿ya? Pero bueno, los historiadores miran eso con bastante desconfianza, ¿ya? Pero digamos que fue así, Pero ahora, ¿cómo lo haces con los miles, y si no, claramente millones? Ya en Roma había una población flotante, pero de por lo menos 1 millón de personas todo el tiempo, y así habían otras grandes ciudades dentro del imperio. ¿Cómo haces que todos estos ahora, por decreto, pasen a ser cristianos? No se puede. Las ideas tardan mucho en cambiar, en ser reemplazadas por otras. Entonces, claro, como tú dices, gente que era pagana, que será su culto, su forma de entender la lógica del mundo, la presencia de dioses, de espíritus, de una serie de elementos, ahora por decreto son todos cristianos. Entonces el cristianismo sufre. El cristianismo pasa a tristemente ser redefinido bajo otros criterios y comienza una suerte de mezcla, una amalgama de creencias. No era... Si alguien realmente había prestado atención a lo que los apóstoles habían dicho,
tal vez eso no los habría tomado del todo por sorpresa. Ya nosotros vemos en las cartas, algunas cartas de Pablo, ciertos discursos que él también deja de despedida cuando se está ya viendo por última vez con los ancianos de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, tenemos ese registro en el libro de los Hechos. Las epístolas de Juan, que ya hablan de que en su tiempo ya hay ciertos anticristos que están algunos saliendo de en medio de la propia iglesia, revelándose finalmente de que nunca fueron parte de nosotros y ahora recién nos damos cuenta, y tal vez era necesario para que nos diéramos cuenta que mostraran su verdadero rostro. Así que si estaban atentos a lo que los apóstoles dijeron, no debiera haberles tomado por sorpresa, pero curiosamente parece que esa conveniencia, eso que tú relatas, ¿no?, acerca de cómo este historiador, Eusebio o Agustín, que lo desarrolla más teológicamente, esto es como, estamos en el Edén, ¿no? Claro. Estamos como en un tiempo de paz, de donde el cristianismo ha triunfado, pero velado ahí estaba la nueva estrategia de Satanás. Exactamente. Y mira cómo trabaja Satanás para distorsionar el mensaje, ¿no? Porque pensemos, ¿no es cierto?, en el cristianismo del siglo IV, siglo V. La mayoría de las personas todavía son iletradas. Ellos creen lo que las personas que están a su mando, digamos, les dicen. Habían discusiones incluso dentro del cristianismo, ¿no? De hecho, se citan los primeros concilios de la Iglesia en estos siglos para poder dilucidar ciertos temas, ¿no?, que están presentes ahí entre los cristianos. Y aparentemente uno puede ver que hay un intento por parte de los líderes de la Iglesia y de Constantino, porque ahí el que preside el primer concilio de la Iglesia después de Jerusalén, ¿no es cierto?, que es en tiempo apostólico, ya sin los apóstoles, ni siquiera los discípulos de los apóstoles, sino el primer concilio de la Iglesia en tiempos de libertad, es Constantino, ¿no? Dicho sea paso, el obispo de Roma ni siquiera fue a este primer concilio en Nicea porque, por razones de salud, de edad. Pero vemos que hay un intento por parte de los obispos de la Iglesia, de los líderes de la Iglesia, de ser fieles a la palabra. Pero se comienza a elaborar algo que comienza a ser como una especie de competencia con la palabra, que es la tradición. Porque ahora se comienzan a promulgar edictos, se comienzan a establecer credos que supuestamente están basados en la palabra de Dios, esa era la intención, pero lamentablemente están mezclados con algunos elementos especialmente filosóficos, ¿no? Uno dice, ¿dónde se comienza a tergiversar o a contaminar la doctrina cristiana? Históricamente nosotros podemos decir que si bien es cierto, hubieron elementos sincréticos paganos, también hubo muchos elementos filosóficos. Presuposiciones filosóficas que marcaron la manera de poder explicar la doctrina, ¿ya? Y eso comienza un poco a hacer que la gente también no siempre esté accesible a la verdad, a la palabra. Como que Satanás se da cuenta que lo que hay que hacer es que la palabra esté tan oculta detrás de todas las, no sé, lo que la Iglesia dictaminaba, estos credos, estas declaraciones de fe, estos acuerdos de los conciliares, que el creyente común no era capaz a veces quizás de poder analizar y comprender, ¿no? Y por lo tanto seguía practicando su forma de religión como se le habían enseñado, con sus supersticiones, con su manera de pensar, a su manera, digamos, ¿no? Entonces comienza a formarse un tipo de cristianismo donde hay una fuerte influencia de la tradición, hay una fuerte influencia de la filosofía neoplatónica, medio platónica, algunos también le llaman, y también obviamente de las religiones paganas.
el gnosticismo que había sido también en algún momento estado presente en los primeros siglos. Todo por ahí tiene todavía sus coletazos, por así decirlo. Y en estos siglos comienza a definirse una doctrina, ¿no es cierto?, o dogmas que comienzan a imponerse un poquito, ¿no? Y que no están 100% basados en la palabra de Dios. Y donde la gente no se da cuenta, comienzan a aceptarlos como que si fuesen de Dios. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el tema del sábado. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué si la Biblia nunca habla acerca de la observancia del domingo? ¿Por qué los cristianos guardan el domingo? Y normalmente la respuesta que se da es porque siempre fue así. Y es verdad que desde ya el siglo II hay variada evidencia de que el domingo estaba siendo guardado por los cristianos de aquella época, ¿no? Bien temprano, en el segundo siglo, 130, 135, ya hay evidencia de eso. Pero nunca es presentado como una institución que venga a reemplazar el sábado. Eso es un detalle interesante. Es un también, claro, no en lugar de. Exacto. De hecho, se le llama el octavo día, claro, porque está el séptimo día que debía ser guardado y ellos entendían que el mandamiento se refería a ese. Y luego está el octavo día, se lo agregamos, ¿no? Y eso nos explica también por qué tenemos un fin de semana de 2 días, ¿no es cierto? Eso se ha transmitido desde generaciones, ¿no es cierto? Que el sábado era un día de recogimiento espiritual y el domingo de festividad en el sentido de que se celebraba la resurrección de Cristo, ¿no? Y pareciera en la historia hay evidencia de que ambas festividades estuvieron conviviendo con mayor o menor fuerza, pero la verdad es que también debido al temor de ser confundidos con judíos y de ser perseguidos como los judíos estaban siendo por los romanos. Recordemos, ¿no es cierto?, que después de la destrucción de Jerusalén, que hablamos la semana pasada, hay otra destrucción todavía más profunda, ¿no es cierto?, que es la rebelión de Bar Kokhba, alrededor de la misma época, 135. En donde los judíos son totalmente expulsados ya de Palestina. Sí. Y ahí era peligroso ser confundido. Exacto, ¿no? Humanamente hablando, querer hacer una distinción habría sido natural. Entonces, el sábado obviamente fue perdiendo fuerza y el domingo fue ganando porque era como más identitario de los cristianos. Pero no había nada de malo en eso, pero tampoco no había ninguna exigencia por parte de la palabra de Dios de poder hacerlo, ¿no? Más bien la Biblia nos habla acerca del sábado. Y el sábado fue perdiendo fuerza, ¿no? Y a tanto así que Constantino, ¿cierto? Estamos familiarizados con este edicto que invita a los cristianos a respetar el venerable día del sol. Entonces, vemos ahí un ejemplo de ese sincretismo, donde un elemento bíblico que tiene que ver con la creación de Dios del séptimo día comienza a ser reemplazado por el día domingo. No de manera intencional, ¿eh? Porque si no hubiese habido discusiones, ¿no? Pero no hay ninguna discusión ni en la Biblia ni en la historia respecto a esto, ¿no? Las discusiones que vemos en la Biblia tienen que ver con la circuncisión, con otros elementos de la práctica ritual, etc. Nunca hubo una discusión sobre el sábado porque no era un tema discutible. Exactamente. No había dudas al respecto de aquello. Y esa misma explicación histórica bien fascinante que les daba a nuestros amigos nos muestra nuevamente. La razón de ser no es por la Escritura, es por estas cosas que el enemigo busca tratando de manipular, de meterse sutilmente. Hay una justificación, al parecer, ¿no?, por la persecución que había una presión, por otro lado, pero si es por la Escritura, el tema está clarísimo. Y ahí es donde, claro, si uno permite que explicaciones como estas, o que la historia, o que finalmente la tradición a la cual tú aludías, pese más que el testimonio claro y directo de las Escrituras, Satanás sabe que ahí él tiene una plataforma que le ha dado dividendos. Ahora, bueno, hay mucho todavía que analizar, sin duda, pero ya el tiempo nos está señalando de que es bueno hacer un pequeño alto. Así que, queridos amigos, ya estamos con ustedes en breves instantes aquí en Lecciones de la Biblia.
Así es, queridos amigos, gracias por permanecer junto a nosotros. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Aquí con el pastor Sergio Celis estamos analizando algunas de las primeras incursiones que le dieron ciertos resultados a Satanás cuando cambia de estrategia. Había persecución, fue un aspecto que se pudo ver inclusive, pero acompañado ya de enseñanzas, sutilezas, tradiciones que van colocando una cierta competencia desleal a un sencillo así dice Dios, así dice Jehová. Hay un texto que hace muy bien leerlo, es sencillo en cuanto a lo que declara, pero ha sido puesto a veces en entredicho de qué significan algunas de las palabras aquí. Me refiero al texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora alguien podría decir, bueno, aquí está muy claro, y yo estoy de acuerdo, está bastante claro, toda escritura es inspirada. Pero no falta aquella persona que, ¿a qué se refiere con todo? Toda la escritura, ¿qué categorizamos como escritura? Y finalmente, ¿será que todo es inspirado? Porque la que es inspirada, ok, ni un problema, pero ¿será que hay algunas porciones que no lo son? ¿O será que hay alguna que es más inspirada que otra? Alguien podría honestamente pensar, tal vez leyendo algunas genealogías o algunas descripciones de números y cantidades en la Escritura, pensar, tal vez esto es menos inspirado que una epístola de Pablo, en donde él está animando y amonestando a la iglesia. Son nociones que a veces se le pueden pasar, a veces inocentemente a alguien por su mente, o tal vez ahí se ha sembrado también un poco de este engaño del enemigo. ¿Cómo podemos entender esto? Toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, creo que esto es muy importante entenderlo, Pastor Pablo, porque tal como vemos en el estudio esta semana, se había anunciado de que vendrían los rapaces, los salvajes, que se introducirían en el rebaño para engañar. Uh-huh. Y la única manera de mantenernos firmes era con conocer la palabra, que es la verdad, ¿no? Jesús dijo, ¿no es cierto?, que en su palabra nosotros podríamos estar seguros. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender primero que engaños van a haber. Mucha gente dice, pero ¿por qué si Dios es uno solo? ¿Por qué si la Biblia es uno solo? ¿Por qué hay distintas interpretaciones? Bueno, porque en algún momento se han metido falsas enseñanzas y la única seguridad y certeza que tenemos está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice que está la verdad. La Biblia dice que en la palabra, tu palabra es la verdad, dijo Jesús ahí en Juan 17. Y acá también, ¿no es cierto?, en este texto se nos dice, nosotros debemos estudiar las Escrituras porque allí dice, ellas no son útiles para la salvación. Ahora, el problema está en que a veces nosotros no logramos comprender de qué manera Dios ha hablado a los profetas y de qué manera se transcribe esto, digamos, se refleja esto en las Escrituras. Hay una discusión respecto, ¿no es cierto?, a la formación del canon, ¿no?, cómo se fue formando las Escrituras. Hay una discusión respecto a qué escritura se refiere el texto de ahí, Pablo. Tenemos que recordar, porque hay algo interesante quizás para poder mencionarlo, es que mucha gente le gusta más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, por decirlo. ¿Ya? Y dice, no, en el Antiguo Testamento aparece un Dios muy tirano, un Dios que mata, que destruye, genocida, incluso algunos han querido decirle a Dios. Y prefieren quedarse con el Dios de amor, dice, del Nuevo Testamento.
Primero, a mí me parece que esa es una acusación un tanto injusta respecto al Dios del Antiguo Testamento, porque hay muchas manifestaciones del amor y la misericordia de Dios, incluso en esos episodios que a nosotros nos parece un poquito fuerte. Como también ¿no? hay palabras muy duras, si es que estamos tratando de entender esta lógica de quienes lo plantean así, hay palabras también muy duras de parte de Jesucristo Exactamente. respecto al destino eterno de quienes abrazan y aman el mal. Es hay una correcto. destrucción definitiva, no hay un sufrimiento perpetuo como se ha tergiversado, pero sí las consecuencias son eternas. Hay una Exactamente. muerte eterna Y Jesús o bien vida eterna. Y Jesús lo lo dice muy presenta claro al respecto. claramente. Así que sí, un poco hay que desmitificar, sacar un poco estos mitos que hay al respecto. Exacto. Pero mira, aquí quizás respondiendo a eso también, cuando Pablo dice toda escritura, obviamente él se refiere a las escrituras que él tiene en aquella época. Eso puede incluir el Antiguo Testamento, justamente lo que algunos atacan. Lo que algunos rechazan. ¿no? Pablo dice, no, ahí eso es inspirado, ¿no? La palabra que se traduce aquí, inspirado, tiene la idea de ser sopladas, ¿no es cierto? Soplado por Dios. Insufladas, decía mi profesor, recuerdo, ¿no? Vienen de la boca de Dios, Dios las emana, ¿no? Y los que reciben, ¿no es cierto?, esta inspiración, estas palabras, las transcriben. No se anulan las voluntades de aquellas personas que las escriben, pero ellos lo hacen, ¿no es cierto?, guiados, movidos, como dice después también Pedro, cuando dice que los santos, hombres de Dios, escribieron siendo inspirados. Ahí la palabra más bien es movidos, impelidos. Claro, a escribir. Entonces, la idea es que la escritura no viene por voluntad humana, como dice Pedro, sino que viene por voluntad de Dios. Y este es un principio clave. Primero, la Biblia y las escrituras vienen por voluntad de Dios y Dios se va a preocupar de que a nosotros nos llegue un texto que sea confiable. ¿Ya? Si nosotros comenzamos a decir, no, si esto lo escribieron personas a su antojo, entonces estamos contradiciendo lo que Dios ha dicho, que Dios ha inspirado a los profetas, ha inspirado a las escrituras con el propósito de entregarnos una base firme sobre la cual nosotros podamos enseñar. Por lo tanto, comenzar a nosotros discriminar, esto me parece inspirado, esto no me parece inspirado, o esto me parece más inspirado que esto otro, yo creo que es muy peligroso porque nos colocamos nosotros mismos como jueces frente a lo que Dios ha declarado. Que algunas partes de la Escritura quizás no me agrade mucho a mí, no significa que eso no venga de Dios. O que Más algunos bien, digan, esto me ofende, y por lo tanto, si Dios es amor, lo que Él diga no me debiera ofender, y por lo tanto esto también lo voy a apartar. pero sigue siendo el punto de referencia Justamente, hemos cambiado el punto de autoridad. lo que yo determino, ¿no? Lo que a mí me agrada. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que ser humildes y nosotros someternos a la revelación divina. Dios se ha revelado, ¿no es cierto? Y la Biblia es clara, el Nuevo Testamento, hablando del Antiguo, Hebreos 1.1, dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo por los profetas. Se reconoce que Dios habló a través de los profetas. Se reconoce que Dios habló e inspiró las Escrituras. En ningún momento del Nuevo Testamento se trata de decir que lo que el Antiguo Testamento enseñó está mal. Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, no es que está contradiciendo lo que decía el Antiguo Testamento, es más bien está explicando y profundizando incluso, ¿no es cierto? Y hay que entender de que en la época en que Jesús dice esto, había muchos maestros, ¿ya? De hecho, a muchos les resultaba muy natural llamar a Jesús de rabí, maestro. ¿Y por qué? Porque lo veían desempeñando una función que ya era común para ellos. Habían diferentes escuelas rabínicas, habían diferentes personas que enseñaban las Escrituras de una manera que necesitaba ser corregida por Cristo mismo, por Dios mismo, hecho carne. Él viene a traernos de regreso a cómo siempre debió ser interpretada, justamente porque se habían introducido ciertas tradiciones. Tal vez el capítulo
En los evangelios en donde más se nota esto, Mateo 23, ¿no es cierto? Jesucristo señalando esto como la piedra de tropiezo para ellos, razón por la cual finalmente, como vimos la semana pasada, llegó la destrucción de Jerusalén. Ellos han abandonado a Dios y su palabra, no han sabido reconocer el momento en que Jesús los visitó, Dios hecho carne los visitó, y es porque estaban tan ensimismados en sus tradiciones. Entonces la única salvaguarda, la única protección que nosotros tenemos es en creer en lo que Dios ha dicho. Por supuesto que tenemos todavía mucha investigación que hacer para poder clarificar algunas partes de las Escrituras. Hay muchos estudios que se hacen continuamente respecto al idioma. El idioma es dinámico. A veces se va descubriendo que una palabra que se traducía de alguna manera, mejor traducirla de otra manera, porque uno logra, digamos, encontrar evidencias acerca de cómo se usaban esas palabras en aquel tiempo. Y eso explica por qué hay tantas versiones. Y algunos preguntan, ¿qué versión es mejor que esta otra? No hay una versión perfecta, claro. No hay una versión que sea, digamos, claramente la única original. Y por eso es bueno comparar, y es una recomendación que creo más de algún momento hemos hecho aquí. Sí, querido amigo, si usted tiene más de una versión de la Biblia, compare, vea y formule preguntas inteligentes. ¿Por qué está traducido así? ¿Cómo se enriquece? ¿O qué perspectiva nueva hay aquí? ¿Y cómo es compatible con lo demás que ya sé acerca de este determinado tema? Se me venía a la mente cuando tú dijiste, ¿no? Dios habló a través de los profetas, ¿ya? Pero incluso ahí algunos podrían señalar, bueno, aquí claramente el profeta está hablando. Hay momentos en donde el profeta dice, yo soy muy joven, ¿ya? Jeremías dice, yo soy muy joven. Y alguien dirá, ¿eso fue inspirado? ¿Que él cuestionara? Desde luego que sí. Ese registro queda ahí por voluntad de Dios. Porque ahí mismo nosotros nos estamos dando cuenta de que hay un profundo mensaje para nosotros también. Habacuc, no, Señor, tú eres muy santo como para permitir esto, eres muy limpio de ojos, de labios como para permitir esto. Y alguien nuevamente, tal vez, ¿será que ese cuestionamiento del profeta a Dios es inspirado? Desde luego. Nos llega como un conjunto en donde el profeta no oculta sus propias inquietudes que a su vez vienen a ser contestadas por el así dice Jehová. Y ese conjunto, esa dinámica que se da entre el profeta y Dios, es palabra inspirada para nosotros, porque vaya que nos pone en nuestro lugar o nos habla nuestra necesidad. Muchas de estas interrogantes o muchas de estas quejas de los profetas nos interpretan muy, muy bien, a la perfección. Y la palabra de Dios así es como nos llega. Y eso nos lleva a confiar en las Escrituras, ¿no es cierto?, como una base firme sobre la cual nosotros podemos estar parados para poder entender el mensaje de Dios. Porque si yo coloco mi razón, mis ideas, mis razonamientos humanos como jueces de la palabra de Dios, eso me va a llevar a que cada persona pueda interpretar la Biblia a su antojo y nos va a llevar a hacer una idea de lo que Dios quiere decir a mi manera. O sea, con esto me quedo, con esto no. Esto me parece, esto no. Entonces, el razonamiento humano en ese sentido no tiene la función o no debiera imponer sus criterios sobre la Escritura. Y eso es lo que pasó en este tiempo que estamos hablando. No, y qué triste sería que la palabra de Dios tenga como techo solo mi experiencia, porque ahí hay frustración, ahí hay desencanto, ahí hay derrotas, ahí hay una serie de elementos que no tienen por qué servir de techo para lo que Dios nos quiere mostrar y revelar. Y esto es muy importante, especialmente en el gran conflicto. Yo recuerdo un amigo cristiano, muy buen cristiano, pero que se apartó de la fe y que en algún momento conversamos, ¿y por qué? Dice, no, yo no puedo confiar en un Dios de esta manera, ¿no? Él se hizo una imagen de un Dios a su razonamiento, sin abrirse a querer entender al Dios de las Escrituras. Y eso es un problema, ¿no? Y eso sucedió en la iglesia también. Se construyó una idea de Dios y de la verdad
tergiversada, no basada en las Escrituras, sino en razonamientos propios. Y por eso vino la apostasía que vino, se apartaron de la verdad, ¿no? Así tal cual estaba profetizado, ocurrió que hubo una contaminación, una tergiversación de las Escrituras, de la verdad, por hacer caso más a razonamientos humanos que a la misma palabra. Así es. Nosotros tenemos una necesidad de que Dios nos guíe en este proceso y quien inspiró es el que también nos ayuda a entender. Tenemos también ahí el rol, la función del Espíritu Santo, sin duda, pero si nos volcamos a que mi experiencia es suficiente, que lo que he leído es suficiente, que mi intuición es suficiente, voy a cerrar mis oídos. Y alguien dirá, bueno, ¿es una voz que se escucha, no se escucha? No funciona necesariamente así, pero la clara impresión de Dios comunicándose con nosotros puede tal vez darse de diferentes maneras. Alguien lo puede ver corroborado en un diálogo que alguien tiene y en ese consejo que llega, oh, momento, esto no puede ser casualidad, yo justo estaba con esa interrogante. O eso que le llamamos una voz, que algunos dicen el angelito bueno, el angelito malo. No, ahí está el Espíritu Santo actuando y Jesús prometió esto. Por lo tanto, las Escrituras vienen a desafiarnos sin duda, pero no estamos solos para quedar con el desafío de tratar de entender sin que Dios nos dé también esa ayuda, ese acompañamiento. Pues bien, hay mucho todavía que revisar, pero vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Gracias por su sintonía hasta aquí. Nos encontramos después de esta breve pausa. Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado si Dios existe? ¿O si la Biblia es un libro confiable? ¿O a dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio En Busca de la Verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas que Dios tiene para ti. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Queridos amigos, muchas gracias. Continuamos aquí en Lecciones de la Biblia. Estábamos viendo justamente el rol de las Escrituras, como no podemos buscar matices, empezar a constituir una autoridad ajena a la Escritura con la cual juzgarla. Qué tremendo desafío, pero también qué bella invitación que Dios nos dé esta oportunidad de entrar en contacto con su voz, con sus palabras. Satanás, ya hemos visto, cambió la estrategia, no busca más perseguir tan abiertamente, se ha puesto una máscara. Muchos hasta encuentran simpático, ¿ya? El hecho de tener un enemigo que nos da el gusto en todo, al parecer. Sin embargo, su estrategia es bastante malévola y vamos a ver un poco de cómo esto se da. Hay algunos textos en la Escritura en donde se nos revela un poco cómo él ha tratado de aterrizar sus estrategias y engaños en el corazón humano. Tenemos, por ejemplo, Jeremías, que habla del corazón humano que es engañoso, ¿ya? Capítulo 17. Y alguien diría, no, yo soy una persona de bien, íntegra en todo momento, pero en el momento menos esperado está gritando, está perdiendo los estribos. ¿Cómo? Y a veces uno dice, no me reconocí. ¿Cuántas veces hemos dicho, como que me desconocí? Bueno, ya el profeta nos decía aquello. También leemos en Eclesiastés, ¿no es cierto? Capítulo 7, versículo 29. Estos pasajes los estamos agregando a los que nos sugiere la guía de estudio. El sabio Salomón también, él ya viene de vuelta. Él ya viene arrepintiéndose de tantas cosas que probó en la vida cuando escribe este libro. Y dice en el último versículo de este capítulo, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. Pareciera que Satanás ha logrado hallar
que el ser humano le gusta tal vez el morbo, que se fascina por ciertas cosas que no forman parte del plan de Dios. ¿Cómo es que esto ocurre también respecto a las Escrituras, lo que veníamos hablando recién? Bueno, justamente porque cuando vamos a las Escrituras y vemos la verdad, a no todos quizás les simpatiza todo lo que la Biblia dice. Y como decíamos recién, intentamos juzgar las Escrituras a partir de nuestra razón. Y el problema es que la Biblia nos presenta tal como dice el versículo, y podemos complementar con el que aparece acá en la lección, que es Proverbios 16:25, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte, es camino de muerte. A veces nosotros podemos creer que conocemos el camino, que sabemos cómo llegar. No sé cuántas veces nos ha pasado. Dicen, no, si yo sé dónde, ¿no? Y cuando ya estamos perdidos decimos, no sabes que estoy perdido, ¿no? Y la esposa nos dice, te lo dije. Sí. Claro. Entonces, cuando nosotros insistimos en seguir nuestros razonamientos, nuestra forma de pensar, como que supiésemos más que Dios, más que los autores bíblicos, ¿no? Ellos no sabían, no conocieron a Dios como yo lo conozco. Era gente que no sabía las leyes gravitacionales, que después... Entonces comenzamos a desconfiar de la palabra de Dios. Por supuesto, la Biblia no pretende tampoco ser un libro de astronomía, como tú estás diciendo, porque tal como dice, era gente que en otra época, pero sí nos quiere presentar un cuadro de quién es Dios y cuál es su propósito, su voluntad para nosotros. Y la Biblia claramente nos quiere mostrar la manera en que Dios ha actuado en distintos momentos. Y este gran conflicto que estamos estudiando este trimestre nos recuerda, ¿no es cierto?, que en este mundo de pecado, en este mundo de maldad, nosotros no podemos interpretar todas las cosas que suceden, todas las, no sé, la manera en que suceden las cosas, como diciendo, bueno, entonces, si esto es así, yo puedo razonar a partir de mi mente, a partir de la historia, a partir de la naturaleza, lo que Dios es. Porque estamos en un mundo contaminado por el pecado y eso ha afectado nuestra razón, nuestra mente. Lo que nosotros creemos que es derecho puede estar equivocado. Entonces, ¿dónde hallar un camino seguro? En la palabra de Dios. Dios nos ha mostrado ya la experiencia de otras personas que también a lo mejor pudieron haberse perdido en algún momento, pero que lograron conocer a Dios, como le decía con Eclesiastés, ¿no es cierto? Ahí el predicador anduvo dando vueltas por muchos lados, pero finalmente logra razonar que lo único que corresponde es hacer lo que Dios dice, ¿no? Temer a Dios. Se ha mencionado esto de la razón, y no estamos aquí queriendo denostar, pisotear o echar a la basura la razón. Dios también nos alcanza a través de la razón. ¿Cuántas veces hemos leído también Isaías 1:18? Razonemos juntos, ¿ya? Conversemos. ¿Cuántas veces vemos, oye, pero conversemos, vamos al diálogo? Bueno, ahí hay una invitación donde Dios también nos invita a dialogar, donde razonemos juntos. Es que es el punto, que el mensaje de Dios es razonable. Claro. No es algo irracional, porque algunos piensan que la fe es algo irracional. No, la fe no es irracional. Si alguien encuentra la fe irracional es porque nunca se ha dado el tiempo de explorar la fe. Así es. Porque la verdadera fe no es una fe ciega que se basa en cosas contrarias a la razón. Y yo creo que una de las formas más, digamos, sencillas, porque desde pequeños nos vemos expuestos a esto, es tan razonable la fe que nos llega a través de historias. Historias que tienen sentido. No son fábulas, no son leyendas, son historias, son personas de carne y hueso, personas como nosotros. A través de esas historias Dios nos va mostrando de manera inteligente, inteligible, cómo Él trabaja y cómo Él opera y cómo nos tiene paciencia, etc. Y por eso Satanás ha tratado tal vez de plantear otra historia, otra versión de los hechos. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, este texto en donde Pablo llama la atención de la gente allí en Corinto, de cómo Satanás busca justamente cegar el entendimiento. Ya tenemos ahí 2 Corintios capítulo 4, 3 al 6, tenemos el desarrollo de esta idea. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, si todavía nuestro evangelio está velado,
entre los que se pierden está velado. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Nosotros no somos más que siervos de ustedes por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? La luz brilla en medio de las tinieblas. De ahí viene el título de este capítulo, de esta temporada. Las tinieblas están, es algo muy real. La obra de Satanás es algo muy real. Y por eso Pablo no maquilla esto. Y curiosamente, en el contexto de lo que ya hemos visto, sobre todo en el primer episodio, el Dios, en minúscula, entre comillas diríamos, el Dios de este siglo, ese que quiere ser como Dios, ese que busca ser reconocido como amo y señor de este mundo, ha hecho todo lo contrario que dijo ahí en el jardín del Edén. No, sus ojos se van a abrir, van a saber la diferencia entre el bien y el mal, serán como Dios. No, mentira, lo único que él puso fue un antifaz sobre nuestros ojos a fin de que no podamos entender. Eso es lo que él ha hecho, que nos ha venido a mostrar las cosas como son verdaderamente, sin ocultar esos episodios difíciles, sin dejar de mostrarnos de que aquí sí, hay una lucha, hay una batalla, hay paciencia que necesitamos ejercer todavía. Él no tomó ningún atajo, Dios, y Él nos muestra todo eso. Nada Él lo ha ocultado. El que oculta es Satanás. Él ha buscado enceguecer al punto de que nuestra mente no tenga todas las herramientas para tomar una decisión informada y ni tampoco lógica, ¿verdad? Ni razonable, como veníamos diciendo. Hay una manera en que Satanás ha logrado distorsionar de tal manera lo que Dios ha dicho que las personas ya no son capaces de reconocer esa luz que Cristo tiene. Pero finalmente eso nos recuerda, y como la lección nos dice, que la batalla está en nuestra mente, en lograr entender, comprender. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a lograr comprender, entender, si no queremos abrir nuestra mente a poder recibir lo que la palabra de Dios dice? Y no, nuevamente insisto, vuelvo al hecho de que nosotros no podemos leer las Escrituras queriendo imponer nuestros pensamientos. Es la Escritura la que tiene que modelar nuestro entendimiento, es la que nos tiene que mostrar la verdad. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en ese Dios que es luz, que es entendimiento, que es cercano, que quiere venir, revelarse. O sea, ¿por qué creemos en la Escritura? Porque Dios ha determinado revelarse. Dios quiso manifestarse en Jesucristo, en su palabra, para que nosotros podamos conocerlo. Por eso están las Escrituras, no porque nosotros como seres humanos se nos antojó que este libro es verdad, sino que Dios, a través de la historia, se propuso dejarnos un testimonio de la verdad. Y nosotros tenemos que someternos a ese testimonio, a esa verdad que está contenido en su mensaje, en esta palabra. Así es. Y tenemos estos pasajes, ¿no?, iniciales del libro de Juan, donde, como tú ya bien señalabas, la identificación de Dios, de Jesucristo como luz, ¿ya? Tenemos a Dios como ese sol de justicia en el Antiguo Testamento. Tenemos también ahora a Jesucristo como aquel que es luz y no hay tinieblas en él, también explica, ¿no es cierto?, registrando las palabras ahí del Evangelio de Juan. Quien ha dado a conocer a Dios es justamente su Hijo Jesucristo. Y es bonito ver, ¿no?, cómo el lenguaje llega de una manera que le habría hecho sentido a algunos que conocían un poco la historia bíblica, ¿ya? Lo que leíamos ahí en 2 Corintios, que ese resplandor del Padre se ve en el rostro de Jesucristo. Cualquiera que estuviera familiarizado tal vez con los relatos del Antiguo Testamento podría pensar en ese momento en donde Moisés subía al monte, estaba en la presencia de Dios y descendía con su rostro resplandeciente, ¿ya? Luego, un poco tomándonos de eso, vemos como en el libro de Hebreos, que es un libro centrado en cómo Jesucristo es mejor,
mejor que los ángeles, mejor que Moisés, que venía con su rostro brillando. No, Jesús es mejor que todos ellos, es el resplandor mismo del Padre. Bueno, también hacia el final del libro de los Hebreos se hace una alusión nuevamente a este fenómeno que se daba ahí en los faldeos del monte, como el monte se llenaba de resplandor y tronaba, etc. Pero ahora hemos venido a la propia presencia del Hijo y de Dios, etc. Es muy bonito ver cómo esos relatos del Antiguo Testamento están siendo entremezclados ahora y nos evidencia cómo se están cumpliendo en Jesucristo. Él nos viene a mostrar cómo es Dios en verdad, mientras que Satanás quiere seguir con el error, con el engaño, siendo que ya la cruz lo ha desenmascarado. Es un enemigo que ya hemos visto su lado más feo y no es agradable en ningún caso. Tenemos estos últimos momentos, Pastor Sergio, para nuestros amigos y cerrar también en oración. Quisiera decirle a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan que en este conflicto en el cual estamos, Dios sabe que es muy importante el poder transmitir un mensaje real. En todo conflicto, toda batalla, a veces los mensajes, la información es muy importante. Y Dios ha dejado en su palabra la información necesaria para poder comprender lo que nosotros necesitamos saber para enfrentar también este conflicto. Por otro lado, Satanás intenta ahogarnos en una nube de oscuridad. Intenta apagar esa luz que nos ha dejado en su palabra. La invitación es que nosotros podamos, a través de la palabra de Dios, recibir esa luz y poder conocer a Dios y poner en práctica la luz de la palabra. ¿Estamos en un mundo en tinieblas? Sí. ¿Hay mucha confusión? Sí. Entonces busca tú, por tus propios medios, busca la palabra de Dios, busca a Dios. Busca también a alguien que te pueda orientar respecto a lo que la Biblia dice. Y vas a descubrir una luz infinita en tu vida que te va a ayudar a poder salir adelante y poder descubrir que en medio de este conflicto no estás solo. Dios quiere también caminar contigo, alumbrar tu camino y llegar contigo a un destino maravilloso que tiene para ti. ¿Por qué no le entregas a Él tu vida en este día? ¿Por qué no le pides a Dios que te dé sabiduría para poder seguir su palabra? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias una vez más, porque eres un Dios maravilloso, que no nos has dejado en tinieblas, que aunque Satanás intenta opacar tu verdad, opacar tu luz, intenta llenarnos de tinieblas y de oscuridad, tú has dejado una luz maravillosa en tu palabra para que podamos encontrar el camino de salvación, el camino de redención, Señor, que tú estableciste a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en Él, ayúdanos a confiar en toda la Escritura, de manera, Señor, que podamos sentirnos seguros, tranquilos, en medio de las dificultades y las oscuridades de este mundo. Acompaña a cada oyente, a cada persona que está mirando este programa y que tú puedas mostrarle ese camino de salvación que está ahí manifestado en la palabra de verdad, en la Biblia. Señor, guíanos a todos, te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor, por la invitación, por la oración. Sin duda es un desafío en el cual Dios también quiere actuar en nuestra vida. Queridos amigos, gracias por su sintonía, por acompañarnos en este ya tercer capítulo. Será hasta la próxima semana junto a ustedes aquí en Lecciones de la Biblia.